Muy buen día, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Hoy, ¿qué vamos a estar desarrollando el día de hoy? Vamos a hablar sobre mi plan de retiro. ¿Cómo estamos abordando este tema? No importa la edad que tengas, cómo lo estamos abordando, cómo lo estamos planificando. Y vamos a ver algunos datos muy interesantes que estuvimos recolectando en la semana para poder compartir con ustedes. Por sobre todo, agradecer a la Cooperativa Sagrados Corazones por permitir este espacio. Y André nos está compartiendo justamente un pequeño flyer que encontramos. Es una nota del diario Última Hora. Este específicamente son de los ingresos y gastos que tiene el magisterio. A ver un poco, la caja fiscal. ¿Cómo está compuesta la caja fiscal? Está compuesto por aportantes de las fuerzas policiales, fuerzas armadas, docentes, magisterio nacional. A ver un poco, magisterio nacional y también empleados públicos. ¿Y cómo se compone? A ver un poco si tiene más ingresos que gastos. Acá se evidencia que el azul más fuerte está ganando en casi todos los aportantes. O sea que por cada aportante hay casi el doble de gastos. Como por ejemplo en las fuerzas policiales hay más egresos por pago de jubilaciones, pensiones, por retiros. Por ejemplo, ese es un solo ejemplo, 760 mil millones se gasta en jubilaciones de policías, mientras que hay un ingreso por aportantes por 311 mil millones. Entonces en este caso se llama descalce financiero, tiene esta caja fiscal en la mayoría de sus conceptos. Solamente en el concepto de empleados públicos comunes tiene menor egreso que ingreso, que vemos que en egresos tiene 750 mil millones y en ingresos sí posee 1.492.000 millones. Ya en los otros conceptos sí excede ampliamente lo que son los pagos a jubilados que los nuevos ingresos a ver un poco, por los aportes que le cobran a los funcionarios. Este es una sola caja fiscal y les quiero compartir también una nota de Market Data que habla un poquitito también de los aportantes a IPS. ¿Sí? Que somos todos los empleados privados, hay algunos a otras entidades. Advierten el riesgo de sostenibilidad en IPS. Aumento de gastos supera el crecimiento de cotizantes e ingresos. Nos refiere que la sostenibilidad es uno de los principales desafíos para el IPS. A pesar del aumento de cotizantes, o sea, los que aportamos a IPS, por tanto, el nivel de ingresos también tiene que subir. En la última década dice que efectivamente hubo un nivel de ingresos mayor. O sea que sí, va creciendo también el nivel de ingresos, pero los resultados se ven afectados por una creciente número de beneficiarios y gastos. Recordemos que en el caso de Hacienda, por ejemplo, ellos solamente cubren la parte de jubilaciones, pensiones y también hay lo que sucede mucho con los jubilados es que ellos le dan es como una pensión para aquellos que se retiran unos años antes. Entonces es como que aparte de su jubilación, ellos le dan una pensión única. No sé si esa es la palabra, pero es un pago único, pero de montos muy elevados. Entonces esa es la debilidad de Hacienda, que por otro lado no tiene otros gastos como IPS. IPS tiene que destinar también parte de sus ingresos a la salud. O sea, yo tengo cobertura cuando me jubile para mi jubilación y de momento tengo también cobertura de salud. Entonces son dos patitas que tiene que mantener IPS. Esta compleja dinámica en la previsional plantea desafíos significativos y la necesidad de abordar la sostenibilidad a largo plazo, sigue diciendo Market Data, involucrando a diversas partes interesadas, incluyendo al gobierno, empresas y ciudadanos. Destaca DENDE, que es, en este caso, ya les digo, DENDE es la Organización de Desarrollo en Democracia. Entre otras novedades del sector, Alberto Correa asumió como nuevo presidente de la Caja Bancaria ya en el 2023. Y según estudios elaborados por la DENDE,
Organización de Desarrollo en Democracia, el Instituto de Previsión Social tampoco escapa de los problemas que enfrenta el país en ámbito previsional. Ya mencionábamos la caja fiscal y ahora el IPS. Se observa un riesgo significativo en rendimientos e inversiones. Durante los últimos 10 años, los números indican que ha habido un aumento en los cotizantes. 35% más de cotizantes tuvimos en la última década, más trabajadores aportando a IPS. Y la novedad también es que en los últimos años también se aperturó la posibilidad de que yo, por más que no sea empleado público, si soy independiente o también, si soy cuenta propista, tengo la posibilidad, o prestador de servicios como prefieran llamarle, tengo la posibilidad de aportar IPS no para la cobertura médica, sino que para la jubilación. Entonces, eso es también una estrategia de ingresos para el IPS. Acá dice que hubo un aumento del 35% de cotizantes y los ingresos han aumentado un 112%, pero los resultados se han visto reducidos debido al crecimiento en el número de beneficiarios, 74%. En relación a beneficiarios, no solo somos los aportantes, sino que también los padres mayores a una cierta edad, tengo entendido que son 60 años, entonces yo le aseguro a mis padres y también a mis hijos menores. Entonces ahí está la tercera patita, en este caso de IPS, que no solo se encarga del beneficiario, sino también de los padres e hijos menores. A lo que resulta un aumento en el gasto del 192%. Entonces, ahí vemos un margen del 80% en negativo, porque si tenemos un ingreso mayor de 112% en los últimos 10 años y en contrapartida tenemos 192% en los gastos, ahí estamos desfasados, sí, en un 80%. En una mayor comprensión, para una mayor comprensión, sigue diciendo Market Data, se especifica que toda previsional consta de las siguientes partes. Los aportantes, como decíamos, que realiza contribuciones periódicas a un régimen, y los beneficiarios, quienes pueden cumplir con ciertos requisitos y tienen el derecho a acceder a los beneficios del sistema. Basándonos en esto, el Observatorio de Gastos Públicos, DENDE, presenta el cuarto informe de su serie de análisis sobre el sistema de previsión social del Paraguay, en el cual detallaron los datos de los aportantes, los beneficiarios y los flujos de Instituto de Previsión Social hasta el 2022. En el informe previo se especificó que cerca de 30% de la fuerza laboral y el 31% de la población ocupada están inscritos en la caja fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo de Jubilaciones del IPS como aportantes. Ambas ocupan una gran parte del sistema de previsión del país, por lo que fueron seleccionadas para realizar un análisis de la situación del sistema previsional del Paraguay. En esta entrega se analizan las cifras y flujos del Instituto de Previsión Social. Acá nos siguen diciendo que aportantes al IPS, en cuanto a la cotización de titulares del Instituto de Previsión Social, recuerda que se encuentra categorizado según corresponda el régimen. Bueno, y aquí detalla un poquitito de quienes están constituyendo los aportes a IPS y también hay una pequeña conclusión aquí que me gustaría compartir, que habla también de la caja bancaria, que también tiene sus pequeñas, su crisis. De hecho, en años anteriores también tuvo una crisis, un escándalo de vaciamiento, por tanto costó bastante otra vez volver a la regularidad de la caja bancaria. Recordemos que la cantidad de bancos existentes en el mercado no es la suficiente como para tener aportantes suficientes a su vez para sostener la caja de jubilados bancarios. Por tanto, también es una caja deficitaria. Entonces, analizando un poquitito todo nuestro sistema de pensiones y jubilaciones, hay que analizar muy a fondo
vos que tenés 20 años, 30 años, 40 años, ¿cuál va a ser la mayor crisis cuando te jubiles? Cuando te toque, bueno, por fin voy a descansar, hay que ver un poquitito y garantizarnos a nosotros mismos nuestra pensión, no esperar solo aquella pensión que he aportado tantos años y esperar recibir, porque eso también, recordemos que nosotros terminamos jubilándonos muchas veces por cuestiones de salud o imposibilidad de proseguir con el trabajo. A veces nos jubilamos con el 80, o sea, con un porcentaje menor al último ingreso de los últimos años, ¿sí? Se prorratean los ingresos, o sea, se promedian los ingresos de los últimos años de aporte y de acuerdo a ellos. O sea, si yo gané en el penúltimo año, si yo estaba ganando 2 millones y luego nomás me aumentaron a 4 millones, igualmente se promedia en los últimos 5 o 10 años, tengo entendido, para que me paguen eso, el promedio nada más de los últimos ingresos, y eso otra vez tiene o sea, tu ingreso porcentual de eso puede representar 70, 80 o el 100% de acuerdo a lo que te corresponda por los años de aporte, edad o si te retiraste antes por algún tipo de imposibilidad. Entonces ahí podemos empezar nomás ya a planificar cómo estamos preparados para nuestro retiro, en este caso. Si tenemos 20 años, genial, estamos a tiempo, vamos a iniciar, vamos a salir así sonriendo de la oficina tranquilamente. Pero ¿qué pasa si ya tengo la edad y yo todavía no estoy lista o mi preparación para la jubilación todavía no está encaminado por lo menos, ¿sí? El porcentaje de los ahorros que yo debo destinar para la jubilación justamente depende de la edad. Si tengo, más adelante vamos a ir en un PPT que nos muestra un poquitito cuál es mi rendimiento. En este caso, este es justamente parte del informe de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, que sacamos un dato muy interesante porque habla de trabajos remunerados y trabajos no remunerados de acuerdo a la edad. Y está dividido por quinquenios. Para entender un poquitito, vemos que entre la edad entre 14 y 25 años tiene dos gráficos, tiene dos columnitas y la primera es para aquellos con un porcentaje menor de ingresos y para los de al lado, el que tiene el signo de quinto, la B corta, quiere decir para aquellos que tienen un ingreso superior. Y vemos que entre 14 a 25 años el trabajo remunerado representa 71% para los que tienen bajos ingresos. Y 29% es el remunerado y el 71% es no remunerado. Según lo que estuve leyendo, esto es porque los jóvenes salientes de un hogar humilde, inicial como no tienen muchos contactos laborales, entonces siempre inician como pasantes, como empiezan desde muy de abajo, entonces el porcentaje de trabajo no remunerado es bastante alto. Entonces, para aquellas personas como la columna de arriba, perdón, la de al lado, que tiene una B, son para aquellas personas con un mayor nivel de ingresos actualmente. Entonces vemos que el trabajo remunerado representa 72% y el trabajo no remunerado 28%. Lo que también pudimos observar o leer en este documento de investigación es que las mujeres tienen una altísima tasa de trabajo no remunerado, o sea, gran parte de su tiempo dedican a trabajos no remunerados, ya sea trabajando con algún familiar o mismo dentro de la casa. Para las personas entre 26 a 59 años, en la primera columna de la columna I o la columna 1, podemos observar que estas son las personas de menor ingreso en comparación a la columna B. Vemos que el 32% es trabajo remunerado, trabajan por dinero y el 68% no trabajan, o sea, no tienen un trabajo remunerado o trabajan gratis en la casa. Y el sector económico de ingresos más elevados tiene un porcentaje del 69% de trabajo remunerado y el 31%
no remunerado. Y ahí al ladito ya vemos también el sector de personas que trabajan, que son mayores a 60 y más años. Vemos que ya, por supuesto, tienen un 84 y 52% de trabajo no remunerado porque justamente ya han pasado la jubilación y entonces justamente dedican más tiempo a algún tipo de hobby o trabajo o ventas que a lo mejor no le reditúan lo suficiente como para ser considerado un trabajo remunerado. ¿Y esto qué quiere decir? Este mismo gráfico vamos a usar de ejemplo para ver un poquitito el nivel de... voy a leerles un poquitito el nivel de ingresos que puede llegar a generar una persona a las edades que están mencionadas en este mismo gráfico. Esto estamos recopilando, ¿verdad? Dice que alrededor de los 19 a 30 años los individuos consiguen su primer trabajo y logran su independencia económica. Los trabajadores comienzan a acceder a servicios bancarios que les permiten proveerse de diversos instrumentos financieros de ahorro y crédito. La persona comienza a conformar su patrimonio adquiriendo sus primeros bienes importantes, por ejemplo, automóvil o departamento y otros bienes. El ahorro en esta etapa se orienta a construir un fondo de reserva a corto plazo, no contando con dinero extra suficiente para efectuar inversiones complejas o de riesgo. Recordemos que en esta parte de entre 19 a 25 conseguimos nuestro primer trabajo y generalmente es salario mínimo o los ingresos así mínimos que podamos conseguir. Pero de los 25 a 30 años, generalmente y estadísticamente está comprobado que las personas o duplican o triplican incluso sus ingresos desde que comenzó a trabajar hasta los 30 años. ¿Sí? Ojalá que sea igual para todos, ojalá fuera igual para todos. Yo sé que no, la regla no se aplica a todos, pero las estadísticas nos indican que estos ingresos se duplican o se triplican al llegar a los 30 o 35 años. Entonces es un buen momento, en ese gráfico nos muestra que por lo menos debamos ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Entonces, cerrando un poquitito con esta edad de 19 a 30, 35, a ver, sí, 18 a 30 años, ahí nos muestra que por lo menos debamos ahorrar el 10%. ¿Por qué? Porque es lo mínimo, porque a esa edad tenemos muchísimos gastos. Estamos estudiando, estamos terminando la facultad, tenemos todavía no un excelente nivel de ingresos, nos estamos independizando, entonces igualmente no deberíamos dejar de lado el ahorro, ya sea primeramente para, ya conocemos, para imprevistos, para no desfasarnos, o sea, para que no nos tome desprevenido ese gasto de que se descompuso el auto, me quedé sin gas, gastos médicos. Entonces tener ahí nuestro colchoncito y cuando tengamos ya cubierto nuestro colchón de ahorros, vamos por el siguiente ahorro. Y uno de los ahorros del 10% debe ser para el retiro. Si bien no es directo una plata guardada para que yo lo utilice a los 60 años, sino que es una plata que yo debo hacer trabajar, hacer crecer en los diferentes instrumentos, a plazo fijo o alguna inversión que pueda hacer crecer ese dinero. Estamos viendo ya en este bloque las estrategias para poder tener un plan de retiro. ¿Por qué? Porque el enemigo silencioso de la jubilación es la inflación. Porque está recibiendo 70 o 80 o 90% de los ingresos que recibías cuando estabas en edad laboral o en situación laboral activa. Del promedio de los últimos 5 o 10 años recibimos solamente el 70, 80 o 90%, incluso en algunos casos sí cumple con el requisito de jubilarse con el 100%. Pero el costo de vida sigue aumentando, ¿sí? Por más que yo me retire con el 100% de lo que estoy ganando hoy y tengo todavía un promedio de vida hasta los 75, 80 años, entonces si hoy estoy con 60 años, entonces tengo que subsistir 20 años más con el mismo nivel de ingresos. Y justamente ayer hacíamos un poquitito con los compañeros de trabajo cuánto es el porcentaje de inflación acumulada en los últimos, ahora un poco
del 2015. Y era del 2015 al 2024. La inflación acumulada es nada más y nada menos que del 43%, con una inflación promedio del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me jubilo con 5 millones de guaraníes y de acá a 10 años, mis 5 millones va a valer 43% menos si seguimos en este mismo panorama, con este mismo contexto de inflación anual del 4%, que es considerado incluso bajo en relación a comparaciones con países vecinos. Entonces, la inflación es algo normal, evidentemente, por el nivel de vida que lleva la gente, por el ecosistema financiero, ecosistema económico también, eh, porque el costo de vida, por supuesto, va a aumentar, los costos de los servicios también. Entonces, a medida que vamos con los años, también debemos estar mejor preparados. O sea, que no solo tener mi jubilación de 5 millones, sino que también otro ingreso pasivo. ¿Y qué quiere decir un ingreso pasivo? Es aquella que trabaja por mí. O sea, no es necesario, no requiere de mi tiempo ni de mi esfuerzo como para que me genere un ingreso extra. Ejemplos tenemos. Por ejemplo, el que más es válido aquí para Gran Asunción son los alquileres. ¿Sí? Cada vez el déficit habitacional, el déficit de la vivienda es cada vez mayor. Entonces, la gente migra al Gran Asunción para poder justamente trabajar, encontrar mayores opciones de empleo y por tanto necesitan una vivienda donde estar. Por tanto, el arriendo es una buena opción para que te genere ingresos pasivos. A medida que pasan los años, voy comprando el terreno. No es necesario que hacer todo de una, sino que tenemos suficiente tiempo desde que iniciamos nuestra vida laboral hasta que la terminamos para poder justamente tener una herramienta financiera para que nos ayude para la jubilación. Es solo uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es que nuestros ahorros de toda la vida lo podamos hacer trabajar en alguna herramienta de inversión o de ahorro. Bueno, aquí nos habla, que nos dice que la etapa que se inicia entre los 31 y se extiende hasta los 45 años, se caracteriza por un incremento de los ingresos productivos del crecimiento profesional. O sea, producto del crecimiento profesional o expertise muchas veces. Uno comienza haciendo, en el caso veo ejemplos mucho de ayudante de mecánico. Entonces, obviamente tiene un salario de asistente, de auxiliar, de ayudante mecánico, y con el nivel de expertise que va teniendo, y por ahí hace un curso técnico para justamente de su área, entonces logra independizarse con pocas herramientas, con un lugar muy básico, pero a la edad de 30 a 45 años logra justamente que su nivel de expertise le genere un nivel de ingresos más productivo, más alto, que justamente le ayude a generar una capacidad de ahorro mayor. Entre los 31 y 45 años, el nivel de ahorro o inversión mínima debe ser del 20%. Hagan un poco sus cálculos para ver cuánto representa. Bueno, mi ingreso es a hoy como ayudante mecánico o maestro mecánico o como prefieran llamarle, a lo mejor es de 4 millones de guaraníes. ¿Cuánto es 20%? Hagan un poco el cálculo y van a ver que son 800.000 guaraníes. Pero es muchísimo, me vas a decir. Pero es lo que generalmente nosotros pagamos por una cuota de terreno. Es lo que generalmente nosotros estamos pagando también por cualquier otro. El ejemplo del terreno es un ejemplo de inversión. Pero si hablamos en otros términos, ya sea de gastos o de gustos, 800.000 guaraníes puede representar la cuota de un auto, que en contrapartida del inmueble se devalúa, ¿sí? En el momento que yo saco el auto de la concesionaria o del lugar donde se vende, ya pierde automáticamente como mínimo el 20% de su valor. Sí, en todo caso, los automóviles no son
no son un bien, no son un activo que te va a generar más ingresos, sino que te va a generar gastos y en su momento te va a generar pérdidas, porque vos compraste por 40 y vas a terminar vendiendo por 25, 30 millones, entonces eso sí representa una pérdida. Obviamente le vas a utilizar su vida útil, obviamente te va a ser muy útil y por tanto es bueno que el vehículo que elija primeramente tiene que ser acorde a mi capacidad o a mi nivel de ingresos, ¿sí? Ayer también, perdón, el jueves estuvimos con los alumnos de formación, de educación, formación en educación financiera, en convenio con el Instituto de Altos Estudios Cooperativos y Sencopan, y justamente estábamos hablando de qué tipo de vehículos es acorde a, a cada edad o al nivel de ingresos. Y hacíamos los cálculos y veíamos que la financiación de los vehículos en dólares no es conveniente para nada, y mucho menos si hablamos de algún inmueble financiado en dólares y para más a largo plazo. Porque si gano en guaraníes, obviamente está en contra mía la inflación. Por ello, hace que mi dinero en guaraníes valga menos. Hoy abril vale 100.000 guaraníes y es mayor la cantidad de cosas que puedo comprar por un 100.000 hoy en abril que en diciembre de 2024 va a valer menos mi plata. Entonces hacíamos la conclusión de que en definitiva no hay que financiar nada en dólares si es que ganamos en guaraníes. Entonces, ver en esta etapa productiva entre 18:30 y 31:45 es donde estamos ya justamente impulsando nuestra vida productiva, nuestra vida laboral. Y no debemos entorpecer justamente con una deuda mala, por ejemplo. ¿Deuda mala a qué se refiere? Es cuando yo adquiero un ejemplo, un vehículo demasiado costoso que no puedo costear, que incluso me representa el 50% de mis ingresos y eso no me permite generar el nivel de ahorro o inversión para más adelante. Sin embargo, este bien o este mal, en este caso hablando del auto caro que está fuera de mi presupuesto, me va a generar primero que gastos y más adelante me va a generar pérdidas. Entonces, saber muy bien el artículo o el bien que voy a adquirir, si está acorde o no a mis posibilidades de pago y a mi posibilidad o mi nivel de ingresos. Bien, entonces una vez que vemos esta característica de los 31 a 45 años, vamos por la edad entre 46 y 55 años. ¿Qué nos dice? Que los ingresos se encuentran en el tope de una consolidación profesional. La mayoría de los individuos finalizan la conformación de su patrimonio básico. Hablamos de un vehículo, hablamos de algún inmueble, o están terminando ya de pagar las cuotas de su casa que han adquirido a 15 a 20 años y comienzan a adquirir activos contrayendo poca deuda o incluso sin ella. ¿Por qué? Porque ya tienen mayor capacidad de ahorro, ya los hijos han crecido, a lo mejor ya no tienen que hacerse responsable de tantos gastos por salidas con amigos, por gastos superfluos básicamente, sino que ya tienen bien integrado en su ser la responsabilidad. Entonces comienzan a adquirir activos que van nutriendo su patrimonio. Generalmente en esta etapa los individuos están dispuestos a tomar algo más de riesgo y de diversificar sus inversiones, ¿sí? Nunca le viste a tu papá que está haciendo algún tipo de negocio con su amigo, están pensando cómo generar más ingresos. Entonces, ahí como ya tienen posibilidad, o la mayoría de ellos ya posee la posibilidad de invertir, ahí ya empiezan a pensar con más seriedad. Por eso el nivel de ahorro e inversión se tiene que mantener en el 20% mínimamente, ¿sí? Entonces, ver en esta etapa de consolidación, recordemos de que de ahí en más ya nuestros ingresos se van a estancar, ¿sí? Estadísticamente está comprobado que para los mayores a 45 y 50, entre 46 a 56 años, el nivel de ingresos se estanca. Puede ser lineal ya, pero ya no en crecimiento.
Entonces, incluso puede llegar a decrecer. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a dedicar menos horas al trabajo y voy a dedicar más tiempo a la familia. A lo mejor me independizo, voy a hacer una consultora, empiezo a invertir a lo mejor en algún tipo de negocios que le dé más, que me dé más tiempo para mi salud o dedicarme a algo que me guste. Entonces, esas son las características de esta edad y por sobre todo no tiene que dejar de seguir invirtiendo y ahorrando o ahorrando para que para asegurar justamente el camino hacia la jubilación. Ya en el nivel de edad entre 31 a 45 decimos, bueno, nos estamos consolidando profesionalmente, ya tenemos más capacidad de ahorro y como mínimo debería de ser del 20% porque es lo mínimo que se puede pagar por un inmueble, ¿sí? Hagan un poco su cálculo de cuánto están ganando. Si tienen entre 31 a 45, hagan sus cálculos y van a ver que para algunos que nunca han invertido en algún tipo de inmueble u otra inversión significativa, les puede parecer mucho. Pero para aquellos que ya han pagado inmuebles u otro tipo de inversiones, les va a parecer razonable. También habla de una edad entre 46 y 56 años, también seguir manteniendo, una vez que ya tenemos el ahorro para imprevistos y el ahorro para pequeñas metas, ya es bueno tener un ahorro fijo o una inversión fija del 20%. Puede ser mixta, 10% para el ahorro y 10% de inversión, o podemos destinar más porcentaje al ahorro para ir generando ingresos pasivos. Y cuando hablamos de mayor a 56 años, ahí es cuando vamos a necesitar un poquitito estos ahorros que estuvimos trabajando a lo largo de nuestros años. Y vamos a ver qué nos dice. Los ingresos tienden a estabilizarse para luego declinar. A su vez, los gastos relacionados con manutención y educación de los hijos disminuyen. Las personas consumen algunos productos de lujo orientados a disfrutar. Por ejemplo, adquieren automóviles un poquito más caros, compran una cama más cara. ¿Por qué? Porque necesitan descansar bien. Hacen inversiones en la casa para que justamente estar dentro de esa casa por la cual trabajamos tantos años sea más cómoda para estar más tiempo en ella. Por ejemplo, adquieren, decíamos, en los productos, dado que ya tienen necesidades básicas cubiertas. Dice que la cartera de inversiones en esta etapa tiende a aumentar, producto de un menor nivel de gastos y el deseo de incrementar el stock de dinero en el futuro. En este caso, por ejemplo, ese inmueble que compramos a los 25, 30 años, bueno, equipamos, podemos alquilar y entonces mi nivel de inversión aumenta. Por supuesto, nuestro patrimonio también. Ya en la etapa de que comienza la jubilación se caracteriza por la disminución de ingresos. El nivel de consumo dependerá del ahorro pasado y de la renta de inversiones afectadas. Asimismo, los instrumentos financieros al alcance disminuyen. Por ejemplo, la dificultad de acceder a un crédito. Es necesario saber que en algunas instituciones financieras se limita mismo por las aseguradoras, porque cada préstamo tiene un seguro de vida y es como que el seguro topea. Te dice, bueno, hasta los 75 años se puede otorgar créditos hasta tal monto. Entonces, asegurar que todos estos bienes que vamos a adquirir lo hagamos a una edad temprana para poder justamente acceder a un crédito más barato con mayor tiempo, que nos dé el tiempo suficiente mientras estemos laborando para poder pagarlo. En esta etapa las inversiones serán conservadoras, orientado a obtener una rentabilidad moderada, resguardando el capital invertido. Adicionalmente, se tiene en cuenta la liquidez de las mismas para hacer frente a los gastos imprevistos. Por supuesto, cada edad tiene sus propias herramientas. A mayor edad, uno tiene que asegurarse que a lo mejor decido invertir en
en los bonos. Y yo tengo que conocer que los bonos pueden ser líquidos en 24 horas. Entonces, si invertí 10 millones de guaraníes, el margen de rentabilidad va a ser entre el 2 y el 6% regularmente según nuestro mercado actual. Pero, ¿qué pasa? Es bajo la rentabilidad, pero el nivel de liquidez es alto. Yo puedo disponer de ese dinero en 24 a 48 horas. Entonces, es bueno conocer un poquitito nuestro perfil, acorde a la edad, acorde a las características propias también de cada edad. No, para las edades comprendidas o mayores a 56 años, ya las inversiones tienen que ser de riesgo moderado. Me gustaría compartir con ustedes una reflexión final. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones. Esto es la reflexión que tenemos, sino que tener pocas necesidades. Ahí le vemos al Señor ya disfrutando de un fin de semana pescando. No está pescando, pero está remando un poquitito para disfrutar ahí en medio del río. Entonces, el mensaje final no es el mero acumulamiento de riqueza, sino que para garantizar que tengamos pocas necesidades en la edad dorada. ¿Eso qué quiere decir? No depender ya sea del sistema jubilatorio para que me atiendan en IPS, o no depender tanto de ese ingreso muy limitado a fin de mes como para poder subsistir, sino que hacernos de ese colchón para la edad y garantizarnos a nosotros mismos una calidad de vida buena, una buena calidad de vida al término de nuestra edad. Entonces, con este mensaje les quiero dejar que pasen un excelente fin de semana en familia y nos vemos el siguiente sábado. Chau, chau.